¿Cuántos sabían que para ser hijo de Dios hay que hacer la voluntad de Él? Amén. Entonces, Dios pelea por sus hijos. Ahora, Dios tiene misericordia de los que no son sus hijos. Es algo diferente. Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él va a, por la gracia de Él, hacer ciertas cosas. Él, por su gracia, Él va a ayudar a muchas personas, porque por su gracia estamos acá, ¿verdad? Antes de nosotros llegar acá, Dios por su gracia nos alcanzó, nos tocó, nos limpió, nos liberó, y hoy en día estamos acá, y eso es lo que creemos de los amigos, de los vecinos, de todos nosotros. Amén. Entonces vamos a poner por tema, ya leímos, vamos a poner por tema: Dios pelea por sus hijos. Y yo no sé lo que tú estás pasando, pero déjame decirte que no tengas temor, siempre y cuando tú te encuentres refugiado en los brazos de tu Padre Dios. Siempre y cuando tú seas una persona que ande bajo la voluntad de Dios, no tengas temor a lo que el enemigo te va a hacer. Siempre y cuando tú estés sometido a los mandamientos, a los decretos, a las enseñanzas, a lo que Dios ha establecido, no tengas miedo. Las personas que tienen miedo son las personas que no andan conforme a la voluntad de Dios. Las personas que deben tener miedo son las personas que no viven la palabra de Dios. Las personas que deben tener miedo son aquellos que están en rebeldía, que están en pecado. Las personas que deben tener miedo son aquellos que se meten en problemas sin Dios decirle. Las personas que deben tener miedo son aquellas personas que andan en los deleites de la carne, en los delitos y placeres. Esas son las personas que deben tener miedo, que deben estar turbados, porque cuando venga Dios y lo encuentre así, lamentablemente se van a perder. Pero si tú te consideras un hijo de Dios, si tú te consideras una hija de Dios, déjame decirte que no tengas temor, que Dios va a pelear por ti. No tengas temor de lo que el enemigo va a hacer en contra de tu casa, de lo que el enemigo va a hacer en contra de tu familia. Te digo por qué: porque tú eres una hija, porque tú eres un hijo de Dios, y el hijo de Dios anda conforme a la palabra. El hijo de Dios anda conforme a los mandamientos, conforme al estatuto. El hijo de Dios no anda turbado. El hijo de Dios no anda, mire, cabizbajo, diciendo, mira, pensando que le va a llegar mal, porque el hijo de Dios, Dios pelea por él. Yo sé que aquí hay mucha gente que puede testificar de que Dios lo ha sacado de situaciones difíciles, que han podido, que pueden testificar que Dios lo ha sacado de situaciones adversas. Y usted se preguntará: ¿cómo fue que tú me sacaste, Dios? Pero yo sé que me sacaste, y por esa razón te doy gracias, por esa razón te doy gloria, por esa razón te doy alabanza. Es que no importa la situación por la que tú estés viviendo, si Dios te dijo: estate tranquila, que yo pelearé por ti, estate quieto, que yo pelearé por ti. Es que no importa cómo se levante el enemigo, es que no importa cómo se levante el hijo, es que no importa cómo se levante el vecino, es que Dios va a pelear por ti. Tú solamente confía, tú solamente confía en Dios, que Él te va a ayudar. Ahora vamos a ver por cuáles causas Dios pelea por sus hijos. Hay personas que Dios pelea por ellos, pero hay personas que se meten en situaciones difíciles que Dios no pelea con ellos. Dios lo deja que vivan su proceso. Dios lo deja que vivan su momento de calamidad. Te digo por qué: porque Dios no te mandó a ti a meterte en esa situación, porque Dios no te mandó a ti a meterte en ese problema, en ese pleito. Dios no te mandó a ti a dar un paso sin antes consultarlo. Tú no ves que hay personas que testifican y dicen: Dios me sacó de una deuda, Dios me sacó de un problema, Dios me sacó de la droga, me sacó de esto, me libró de una enfermedad. Pero hay personas que tienen deuda y no pueden decir: Dios me va a sacar de ahí. No, es que tú tienes que trabajar para salir de ahí, porque Dios a ti no te mandó a meterte en deuda. Dios no te mandó a ti a meterte en ese problema. Como tú te metiste para salir de ahí, busca la forma de salir de ahí. Ahora, si tú te humillas, si tú reconoces y te humillas, Dios puede tener misericordia, pero también la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida a través del proceso. A través del proceso. No es que el proceso va a llegar, el proceso va a llegar. Pero cuando tú te metes en situaciones que Dios no te dijo, cuando tú te metes en problemas que Dios no te dijo, tú tienes que aguantar. Cuando tú te metes en situaciones que Dios no te dijo, tú vas a tener que aguantar el chuchazo. ¿Por qué? Porque Dios no te dijo que te metas en esa situación, porque Dios no te mandó, Dios no te autorizó, porque tú no buscaste el discernimiento, porque tú no buscaste la consultaste a Dios, y ahora estás metido ahí. Ahora tienes que salir, tienes que aguantar lo que viene ahora, tienes que aguantar el proceso. Y por esa razón
razón es que usted ve que hay muchas personas que no aguantan el proceso, porque se meten en el proceso y no lo aguantan y terminan descarriándose. ¿Por qué? Porque se metieron no bajo la dirección de Dios, porque se metieron en problemas sin consultar a Dios, sin buscar una opinión, y entonces no pueden aguantar y lo que hacen es que se van. ¿Usted cree que Dios va a pelear por esa gente? ¿Usted cree que Dios va a pelear por una gente que no busque la dirección de Él y después que venga el problema están gritando de ñoño? Desobediente. Yo tengo problema, hermano. Yo tengo problema y yo lo digo. Si yo le digo a una persona no dé ese paso y usted lo dio y usted se metió en su lío, usted tiene que aguantar. Ese es el problema que yo tengo. Yo le digo a usted, varón, no se meta ahí. Y usted se metió, yo lo puedo ayudar, pero a veces yo lo dejo que usted la pase también. Y por esa razón quizá hay muchas personas que no se llevan bien conmigo, que no se llevan de acuerdo conmigo. Te digo por qué, porque algunas veces yo veo ciertas situaciones y veo ciertas cosas, porque el hombre de Dios tiene que tener visión, la mujer de Dios tiene que tener visión. Yo no te digo a ti que tú hagas un paso que quizás por error caíste, pero si alguien de Dios te advirtió que no te metas ahí, no te metas, porque que ya Dios te lo avisó a través de su siervo. Si ya Dios te dijo no te metas ahí, no te metas. ¿Por qué? Porque grandes consecuencias van a venir. ¿Por qué? Porque Dios te mandó una advertencia a través de su siervo. Por eso tengo algunas veces problemas, sea con mi familia, con mi esposa, con quien sea, porque yo le digo no hagas esto así porque te va a ir mal. O no haga esto así porque van a haber consecuencias. Se metió ahí, vamos a ver cómo sale. Ya yo te lo dije, ahora trata tú de salir, porque yo sé que la situación en la que tú te estás metiendo me puede afectar a mí, me está afectando, pero también a ti debe afectarte más que a mí. Hay personas que se meten en problemas y después quieren entrar la carga al otro. Personas que se meten en situaciones y después están buscando quien lo ayude. Personas que no buscaron la dirección de Dios o que alguien le advirtió y después ya ellos quieren vivir la vida suave porque hay alguien que le puede resolver ese problema. Y así hay muchas personas que se meten en situación y después están buscando a Dios para que Dios les resuelva eso. Pero Dios no trabaja así. Dios deja que tú pases tu proceso para que aprendas del proceso. Y nosotros no podemos ser más buenos que Dios, jamás. Nosotros nunca vamos a ser más buenos que Dios. Por esa razón es que usted ve personas que están pasando un proceso, usted lo ve y usted le duele el proceso. Pero si esa persona verdaderamente hijo de Dios, de ese proceso va a reconocer, o reconoce o se va para el mundo, o reconoce o se afirma, o reconoce y busca más a Dios. Es que el proceso no es para todo el mundo, el proceso es hermano, para poder determinar quién es que puede obtener la bendición a través del proceso. ¿Tú me estás entendiendo? Pero no te estoy hablando de proceso que tú te hayas metido por cacón. Te estoy hablando de un proceso que Dios te puso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él no dará carga que tú no puedas llevar. Y si tú no puedes llevar esa carga fue porque Él no te la dio. ¿Tú me entiendes? Fue porque tú mismo te pusiste tu saco de maíz al hombro. Entonces ahora tú debes cargar con eso. Tú cogiste tu cruz, lleva tu cruz. Amén. Aleluya.